Una de las razones fundamentales que explican la enorme influencia del pensamiento platónico a lo largo de toda la historia de la cultura occidental radica en un hecho simple pero capital. Platón es el único filósofo de la antigüedad del cual conservamos íntegras todas sus obras. Y esto es algo completamente único e insólito en el tortuoso viaje que los textos de la antigüedad han tenido que recorrer a lo largo de más de 2 milenios. Pérdidas, abandonos, quemas deliberadas de libros, el simple paso del tiempo, la destrucción de las grandes bibliotecas, el cambio de los intereses intelectuales, políticos y religiosos, guerras, plagas, desastres naturales, todo tipo de avatares y amenazas han hecho que solo haya llegado hasta nosotros en torno al 5% de la producción intelectual de la antigua Grecia, teniendo en cuenta en esta suma además todo, no solamente la filosofía, sino también la literatura, la poesía y la historia, los tratados de matemáticas, de arquitectura, de ingeniería o de medicina creados por los griegos. Pues bien, de este ínfimo 5%, Platón es el único autor que no solamente ha logrado llegar hasta nosotros, sino que ha conseguido salvar su obra completa. Pero, ¿cómo estamos seguros de esto? ¿Cómo pueden afirmar los historiadores de la filosofía con tanta seguridad que no se ha quedado por el camino nada de la obra de Platón? Estas afirmaciones son el resultado del trabajo de varias generaciones de filólogos, comenzando con los primeros estudiosos alemanes de finales del siglo XVIII, que iniciaron un minucioso y tortuoso trabajo de recuperación de todos los textos conocidos de la producción intelectual griega, hasta llegar a la labor de los especialistas contemporáneos, que dotados hoy en día de las más avanzadas tecnologías y apoyándose en los nuevos descubrimientos arqueológicos, siguen trabajando para completar nuestro escaso pero valioso legado de textos antiguos. Bien, pues en esta compleja búsqueda, Platón parece ser el único pensador del cual no hemos encontrado pistas de nada perdido. El método fundamental que ha sido empleado por los equipos de filólogos e historiadores en el caso de la obra de Platón ha sido el de examinar los textos más cercanos posibles a Platón, en los cuales, atentos aquí, se hace referencia a la lista de sus obras. Como estudiaremos detenidamente a lo largo de las siguientes clases de este curso, Platón fue un autor extremadamente popular a lo largo de toda la historia, durante el periodo clásico, el periodo helenístico, romano, durante la Edad Media, el Renacimiento y la primera parte de la modernidad, por lo que tenemos un gran número de historiadores y filósofos en todas estas épocas que citan y mencionan y se refieren a las obras de Platón. Pues bien, teniendo en cuenta todas estas referencias, no hay ni una sola obra de la que hablen los antiguos que no haya llegado hasta nosotros. Es decir, no hemos encontrado ningún título de un diálogo platónico, de un diálogo que se atribuye a Platón, que no hayamos conservado hoy en día. Y esto no pasa con ningún otro pensador de la antigüedad. A Aristóteles, por ejemplo, los antiguos le atribuyen, además de los tratados que han llegado hasta nuestros días, una buena lista de diálogos parecidos a los de su maestro. Tenemos sus títulos y referencias a ellos, incluso alguna cita, pero no ha llegado hasta nosotros ninguno, prácticamente ninguna línea de estos diálogos aristotélicos. Lo mismo pasa con las obras de los presocráticos, de los cuales solamente conservamos sus títulos y en los casos más afortunados algunos pequeños fragmentos, y después de Platón, pues exactamente lo mismo. Por ejemplo, la obra conservada de Epicuro apenas son unas páginas, 20 páginas. En fin, la norma general es que todo o casi todo se haya perdido. Todo menos Platón. Por tanto, la primera razón del enorme éxito de nuestro filósofo, del protagonista de nuestro curso en la historia de la filosofía occidental, descansa en el simple hecho de que decenas de generaciones han podido disfrutar de su obra completa. Decenas de generaciones lo han podido leer, comentar, interpretar, asimilar, inspirarse en él y hacerlo parte de su universo cultural. Por ello, Platón forma parte de los cimientos antiguos de nuestra cultura. Es parte de la tierra sobre la que han germinado y crecido nuestras artes, nuestras ciencias, constituye un enorme porcentaje del sustrato silencioso de nuestra visión del mundo, desde el sentido de las matemáticas hasta nuestra visión de la verdad, la belleza o la muerte. Lo más interesante es que Platón está silenciosamente a la base de muchas ideas que solemos considerar como intuiciones de sentido común, como verdades evidentes que en realidad son herencias de sus mitos, de sus reflexiones, de sus ideas culturalmente construidas y asimiladas, que al estar tan profundamente enterradas en los orígenes de nuestra cultura, no reconocemos como creaciones de alguien, pero eso es solo porque hemos perdido la memoria,
o porque no nos han contado esta parte de nuestro pasado y para ello estamos aquí. Porque Platón en realidad no es pasado. Platón está de alguna manera vivo en nuestros valores, en nuestra forma de luchar, afrontar y comprender la realidad contemporánea. Así que nuestra tarea a lo largo del curso no será solamente descubrir desde un punto de vista histórico la fabulosa obra de una de las mentes más brillantes de la historia, sino también el peso que esta misteriosa figura sigue teniendo en nuestro propio mundo, la forma en la que Platón sigue gravitando sobre nuestros pensamientos. Bien, pero aunque saber que contamos con toda su obra es una noticia maravillosa, debemos rebajar un poquito nuestro entusiasmo, ya que los libros que hoy encontramos en las librerías como obras de Platón, aquí tengo uno, las ediciones que manejamos hoy en día no son ni mucho menos copias directas de lo que Platón escribió de su puño y letra en la Atenas del siglo IV antes de nuestra era. Y ello, como ya hemos comentado, se debe a que todos los textos de la antigüedad han experimentado un larguísimo viaje atravesando más de 20 siglos, 3 religiones, decenas de lenguas y miles de manos para llegar hasta nosotros. Sus textos han sido traducidos y copiados en innumerables ocasiones con pluma y tinta a la luz de las velas antes de la invención de la imprenta, por lo que, aunque nos pueda sorprender, no hay 2 manuscritos iguales de los diálogos platónicos. Es decir, remontándonos a los ejemplares más antiguos de la obra de Platón que se han conservado, descubriremos que no hay 2 textos iguales. Cada nuevo copista, un ser humano a veces cansado, otras despistado, otras quizá disconforme con las ideas platónicas, cada nuevo copista fue introduciendo pequeñas o a veces grandes alteraciones, a veces cosas insignificantes, pero otras veces cosas relativas a conceptos y puntos centrales de las teorías platónicas que han dado lugar a un gran número de versiones de cada uno de los diálogos de Platón. Y este es un proceso que además no duró un instante, unos pocos años, sino que se prolongó durante siglos y siglos. Todo se hacía a mano a partir de copias, de traducciones, y este factor humano poco a poco fue introduciendo más y más alteraciones, más errores, más cambios, más diferencias. Por ello, insisto, no hay 2 manuscritos iguales. Pero si todo ello es así, ¿cuánto nos podemos acercar verdaderamente a la verdadera obra de Platón, a lo que Platón escribió en Atenas? Los arqueólogos, filólogos, conservadores e historiadores de la filosofía siguen hoy en día buscando incansablemente en los vastos archivos dispersos por Europa textos aún desconocidos, pero a día de hoy solamente podemos construir el pensamiento de Platón por medio de manuscritos medievales, atentos aquí, los más antiguos de ellos, datados en el siglo IX de nuestra era. ¡Oh, qué decepción! Efectivamente, la copia más antigua de los diálogos platónicos que ha llegado a nuestros días fue realizada casi 500 años después de la muerte de Platón. Lo que pasó en medio, lamentablemente para nosotros, aún sigue siendo un enigma cubierto por la oscuridad de los siglos. Pero lo que es evidente es que a lo largo de este tiempo y posteriormente también, las copias fueron sufriendo inevitablemente modificaciones y alteraciones importantes, por lo que es capital que tengamos en cuenta que esto, lo que hoy en día llamamos corpus platónico, no refleja en absoluto en un 100% lo que Platón pensó o lo que Platón escribió en Atenas. ¿En qué porcentaje coincide? Esto es un tema de ferviente debate en el ámbito académico y científico todavía hoy en día. Un debate que, eso sí, solo podremos resolver si tenemos suerte y en alguna oscura cueva hallamos algún día unos manuscritos contemporáneos de Platón. De lo contrario, solo nos veremos abocados en cierta manera a especular si esta obra, la que nosotros leemos hoy en día, es platonismo puro o si, al haber sido copiada por innumerables pensadores pertenecientes a tantas épocas, a tantas religiones y a tantas culturas, sus ideas y teorías han sido una y otra vez redibujadas para encajar con las creencias del momento. A veces olvidamos esta importante dimensión histórica, fáctica, real de la historia de la filosofía y convertimos las ideas de algunos pensadores en absolutos, ¿verdad? Los leemos sin tener en cuenta todas las dificultades que hay detrás de abrir un libro como este. Bien, pero para que veáis que estos no son solamente teorías abstractas, cuentos de historiadores, estoy segura de que os va a resultar muy emocionante que echemos juntos un vistazo a los manuscritos más antiguos
que efectivamente hoy en día conservamos y que podréis ver por vosotros mismos en el estado en el que se encuentra. El manuscrito más antiguo que conservamos de Platón se encuentra actualmente conservado en la Biblioteca Bodleiana de Oxford y es conocido como el manuscrito Clarke 39. En la selección de textos del curso y aquí en la descripción del vídeo os dejo el link para que podáis consultarlo de cerca. Como podemos ver, se trata de un texto, de un manuscrito, en cuyo título se indica que contiene las tetralogías de Platón. Con el término tetralogía se hace referencia a un sistema de clasificación de ordenación de los diálogos platónicos creado por Trasilo, un compilador en el siglo I de nuestra era. Este antiguo filólogo unió los textos platónicos en conjuntos de 4, en tetralogías, una organización que ha sido respetada durante gran parte de la historia occidental. En el manuscrito Clarke 39 tenemos una recopilación de quizá los más importantes diálogos platónicos. Aquí podemos ver la lista: Eutifrón, Apología, Critón, Fedón, Crátilo, Teeteto, Banquete, Fedro, etc. Como podemos ver también, indicado más abajo, el origen de este manuscrito es Constantinopla, es decir, Bizancio, y ha sido datado en torno al año 895 a.C. de nuestra era. Los expertos de la Universidad de Oxford nos explican que estamos ante el manuscrito más antiguo, descontando pequeños fragmentos de papiro, ante el manuscrito completo más antiguo de aproximadamente la mitad de los diálogos platónicos, y que quizá alguna vez fue el primer volumen de un conjunto de 2 volúmenes. Esta copia, atentos aquí, fue encargada por Aretas de Patras, obispo de Cesarea, quien por cierto se menciona que pagó 21 monedas de oro por la copia y el pergamino. Se especifica esto porque lo más caro en la época no era en sí mismo el trabajo del copista como tal, sino más bien los materiales para poder hacer el libro, la tinta y sobre todo las páginas de piel de cabra u oveja recién nacida. Casi había que matar todo un rebaño entero para este capricho filosófico. Lo más interesante de todo es que podemos ver las notas realizadas a mano por el propio obispo con esta letra diminuta. Así que el ejemplar más antiguo que nos queda de Platón se parece muchísimo a nuestros propios ejemplares de Platón, lleno de anotaciones y partes subrayadas. Nada cambia con el tiempo y estamos efectivamente ante un verdadero tesoro. El segundo manuscrito más antiguo que conservamos de Platón es el Codex Parisinus Graecus, que se encuentra custodiado en la Biblioteca Nacional de Francia en París y que podéis consultar en Gallica, que es una web absolutamente maravillosa de la República Francesa, en la que podréis encontrar digitalizados cientos, miles de manuscritos con los que podréis trabajar. Internet en este sentido no solamente es el origen del mal, ni los móviles y las pantallas del demonio, sino que todo depende efectivamente, como cualquier otra herramienta, de cómo lo usamos. Se trata de herramientas maravillosas que con un poco de formación permiten llegar a conocimientos y educación absolutamente inconcebible hace menos de 30 años. Gracias a Internet podemos, por ejemplo, disfrutar de un curso de Platón o poder leer con nuestros propios ojos manuscritos del siglo VIII a los que hace muy poco solamente los más reconocidos especialistas podían acceder, además tras muchos permisos, tras mucha burocracia y tras muchos meses de espera. Y es precisamente este siglo al que los expertos de París atribuyen este manuscrito. Podéis ver que fue copiado entre los siglos VIII y IX y es también una recopilación de tetralogías en griego bizantino. En el apartado dedicado a su historia, se señala que se desconoce el origen real de esta colección filosófica de la que formaría parte este manuscrito, pero que se sabe que fue adquirida por el cardenal florentino Niccolo Ridolfi, nieto, atentos aquí, de Lorenzo de Medici, de Lorenzo el Magnífico y sobrino del Papa León X en 1523, nada más y nada menos. Cuando el cardenal murió, en 1550, el mariscal de Francia Pierre Strozzi compró su colección de manuscritos. Su viuda posteriormente hizo transportar sus colecciones de objetos y libros a Francia y los manuscritos pasaron a formar parte de la biblioteca de Catalina de Medici, la reina francesa, quedando definitivamente en los fondos bibliográficos de la República Francesa, donde lo encontramos hoy en día. No sé a vosotros, pero a mí me parece absolutamente maravillosa y emocionante la historia que tienen detrás estos libros antiguos. Yo creo que nos daría para una vida entera de estudios
Simplemente el poder conocer el camino a través de la antigüedad, el renacimiento y la modernidad de estos libros sin empezar ni siquiera a leer lo que hay dentro. Y aquí estamos, gracias a Internet, pudiendo ver algo que solo era para los ojos de cardenales y reyes hasta hace muy poco. Sencillamente emocionante. Y estas son las pequeñas cosas fascinantes, increíbles, que nos perdemos cuando estudiamos filosofía deprisa, acelerados, apremiados por los horarios, por los calendarios, por los exámenes, sin perspectiva histórica. Todo queda reducido a un esquema, a un resumen, y al final no entendemos nada. Fijaos, de la obra platónica contamos con otros 3 manuscritos similares, más o menos de la misma época, que constituyen por tanto el legado más antiguo de Platón, que se encuentran por un lado en Viena, el manuscrito Vindobonensis 54 y el Vindobonensis 55, y uno salvaguardado en Venecia, el Venetus o Marcianus T. Bien, pues como os decía hace un momento, cada uno de estos libros fueron copiados a mano y presentan peculiaridades, muchas variaciones, por lo que aquí es donde la filosofía, sin el maravilloso trabajo de los filólogos e historiadores, habría sido imposible. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos, por tanto, es el fruto de un trabajo ingente de compilación, traducción y análisis textual, en el cual se han estudiado con detalle las variantes de cada manuscrito, de cada párrafo, de cada frase y de cada término, para crear lo que conocemos como la edición unitaria, la editio princeps, la editio principal, que efectivamente, como estáis pensando, en realidad es una especie de quimera artificial contemporánea hecha de partes, de trozos, de retazos, de decenas de manuscritos diferentes. Esta es la razón por la que hoy en día tenemos a nuestro alcance diferentes ediciones de Platón y diferentes traducciones basadas en estas ediciones, y la razón por la que no todas son iguales. Por tanto, para aquellos de vosotros que estéis interesados en investigar en profundidad la obra platónica, estos datos tienen que ser muy importantes. No podemos trabajar de forma seria, desde un punto de vista científico, historiográfico, académico, con la primera traducción que nos encontremos por ahí, sino que siempre tendremos que tener en cuenta que cada traductor, que cada editor pone algo de sí al hacer su trabajo. Inevitablemente todos somos seres humanos y parte de nuestras creencias, de nuestro punto de vista particular, se contagia, se refleja en lo que hacemos, en cómo lo hacemos o, por ejemplo, en cómo decidimos traducir un término. Por tanto, es capital que manejéis varias ediciones y, en caso de poseer los conocimientos necesarios, que podáis leer en griego antiguo, en este caso en griego bizantino, las versiones más cercanas a la época de Platón. Así, lo más importante que quiero dejar claro en estas primeras clases es que cuando leemos a Platón no tenemos en nuestras manos un fragmento de la antigüedad, lo que es un vestigio, un artefacto verdaderamente antiguo, como una pieza desenterrada de cerámica de los pies de la Acrópolis, en absoluto, sino una reconstrucción historiográfica conformada a lo largo de más de 2000 años de traducciones del griego al siríaco, del siríaco al árabe, del árabe al latín y del latín a todas las distintas lenguas romances hasta llegar a nuestros días. Los matices, las expresiones son tan diferentes. Así que esto de, pretender poder entender y estudiar la filosofía de Platón en 60 segundos, habrá que revisarlo un poco. Bien, pero volviendo a nuestros días y a un estudio un poco más detenido de Platón, la edición más importante hoy en día, la edición en la que se basan la mayor parte de las traducciones que encontramos actualmente en las librerías, es la edición de Jan Barnett. Barnett, un nombre importantísimo. Barnett fue un filólogo clásico escocés, nacido en 1863, profesor de la Universidad de Edimburgo y después catedrático de griego de la Universidad de Harvard. Pues bien, todas las traducciones que encontramos hoy en día, la mayoría de ellas están basadas en la edición de Barnett. Por cierto, si hablamos de traducciones, os recomiendo la de la editorial Gredos, es la mejor sin duda. Pues bien, todas las traducciones basadas en la edición de Barnett presentan siempre un rasgo que seguro que habéis visto, un rasgo distintivo y muy curioso, que son, atentos aquí, estos pequeños numeritos que aparecen o bien en los márgenes de las páginas o a veces dentro de los propios párrafos. Pero, ¿qué son estos números? Fijaos, estos números constituyen lo que hoy en día se considera como el sistema internacional de citación de la obra de Platón y son conocidos como la paginación Stephanus. Para facilitar el acceso a los textos,
Barnett decidió introducir un sistema de paginación no inventado por él, sino basado en una edición aún más antigua de Platón, concretamente a una edición de 1578 realizada por Henricus Stephanus, Henri Etienne Stephanus, la edición Stephanus. Los números que hoy en día encontramos en los libros actuales hacen referencia así a las páginas originales de la edición de Stephanus. Como podéis ver, cada página estaba dividida en dos columnas. La interior recogía el texto griego y la exterior una traducción latina. Entre las dos columnas había una división en letras impresas de la A a la E que dividía cada columna en 5 secciones. Aquí tenemos, como podéis ver, la primera página del Eutifrón. Estamos ante un texto renacentista. Y como os decía, podéis ver claramente las dos columnas, en latín a la izquierda y en griego a la derecha. Y justo en el centro, entre ambas columnas, podemos ver las 5 secciones A, B, C y D. Por tanto, cuando veáis estos números, debéis saber que simplemente remiten a la página del antiguo manuscrito y a la sección de esta columna. Por tanto, para citar hoy en día a Platón, lo deberemos hacer de la siguiente forma. En primer lugar, deberemos escribir el nombre del diálogo, después el número del libro, a continuación el número de página de la edición Stephanus, seguido de la letra de la sección que incluye la primera palabra de la cita. Por ejemplo, Sofista 247, la página del manuscrito, de la división A hasta la C, o República 5, el libro quinto de la República, 473C, que es exactamente donde se explica la teoría del rey filósofo. Bien, pero una vez aprendido todo esto, una duda inevitable, una pregunta que nos viene a todos a la mente inmediatamente cuando conocemos todos estos datos, cuando nos hacemos conscientes de los vastos siglos que nos separan del verdadero Platón, es ¿cómo podemos saber si todos estos textos son verdaderamente originales? ¿Cómo podemos saber que fue realmente Platón quien los escribió? Y si lo hizo, ¿en qué orden los redactó? El problema de la autenticidad de los diálogos platónicos será así el tema de nuestra siguiente clase. Seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.